qué dudas se generaron respecto al tema o dudas que se tengan de la asignación como tal. Los escucho. Quien guste hablar puede activar su micrófono. Bueno, yo no entendí bien qué era la literatura onírica. Ujú, Como, ok. tampoco investigué. Ok, bueno, pues la literatura onírica es la literatura que se basa en los sueños y en la imaginación. Es toda esa que es creada, con base a ese mundo subjetivo alterno que se crea del subconsciente por medio de la sueño y fantasía. Un ejemplo muy claro de la literatura onírica es Alicia en el País de las Maravillas. Ese es un texto en el que el autor crea todo un mundo paralelo con base en el sueño de una niña. Entonces, crea este mundo donde pueden suceder cosas a lo mejor un tanto cuanto inexplicables y puede referirse también en cierta parte a esa ficción, pero lo onírico hace referencia al sueño, ¿sí? A los sueños. Entonces, ese es más que nada a lo que se refiere, ¿sale? Entonces, ¿resuelto? Sí. Excelente. ¿O alguna otra duda que se tenga, por favor, respecto al tema del teatro absurdo o de la asignación? Los escucho. ¿Nadie más tuvo dudas respecto al tema? ¿No? Ok, pues en sí el tema es bastante sencillo, les comentaba en el video. Hay los textos que consulté son mucha cuestión de investigación filosófica, que si las corrientes del pensamiento, que si esto, lo otro. Sin embargo, decidí resumirlo de esa manera para que fuera más comprensible. Hablando de las características, señalé 4 principales. Sin embargo, las demás que fui mencionando, que son características ya más que nada en la parte escénica, también son importantes de contemplar. Me gustaría saber quiénes pudieron ver el ejemplo de la obra, quiénes sí lo vieron, por favor que me compartan quiénes sí lo visualizaron, la obra. ¿La de Come and Go? Sí, Ah, ya. sí la visualizamos ya, Vika. Yo también. Ok, muy bien. ¿Qué nos pareció? ¿Qué nos pareció? ¿Qué sentimientos me provocó la obra? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Está rara? ¿Qué le entendí? ¿Qué no le entendí? Los escucho. Yo tuve que verla como 2 veces o 3, Ok. porque fue un tanto confuso, como no me explicaba el por qué se preguntaban eso a las otras, y hasta el final entendí que algo tenía que ver con el matrimonio, porque al final cuando se toman de las manos y le dice, ¿puedo sentir los anillos? Dije yo, o sea, fue lo primero que pensé, dije, a lo mejor y están hablando del matrimonio o de algo que le sucedió a las cuando eran jóvenes y todo eso. Ok, muchas gracias. Fíjate que es la primera vez que escucho ese comentario al respecto, como de que se refiere a un matrimonio, pero sí hace referencia a eso por los anillos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué le pareció? ¿Me gustó, no me gustó? ¿Qué le entendí, qué no entendí? Venga, los escucho. Bueno, pues yo como que, igual como Vika dijo, lo tuve que ver más de una vez porque sí se me hacía muy extraño, incluso me daba un poco de miedo, no sé por qué, como que esa sensación de, mm, es que no se sentían humanas, no, eran como títeres casi casi. Entonces a mí sí me daban un poco de miedo y pues creo que la historia, no sé por qué, a mí lo primero que se me vino a la mente es que ya estaban muertas, como que era el más allá. Ok. Entonces como que no podían aceptar algo que hicieron en su pasado, que las hizo estar ahí. Así que por eso cada vez que alguien se iba y le decía a la otra que guardara silencio, era como que no se entere para que no se vaya a otro lado, no sé, como que algo así, como que no se podían redimir, por así decirlo, estaban como atrapadas en un limbo. Eso Ok. fue lo que yo entendí. Interesante la perspectiva. También la primera vez que escucho un análisis en ese sentido. Interesante. Muy bien. Me agrada por dónde va ese análisis. Gracias.
¿Quién más? Una última opinión. Escucho una última opinión respecto a lo que me pareció la obra. ¿Los escucho? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, pasamos a la siguiente parte de este análisis que vamos a realizar el día de hoy. Sí, en efecto, pudimos observar ciertas características de tensión en la historia y si recordamos una de las partes identificativas del teatro absurdo es precisamente cuando nos dice que depende de nosotros la interpretación de lo que el autor nos quería decir. Sin embargo, sabemos que en una obra de teatro no solamente interviene la opinión del autor como tal, sino también de la persona que la va a dirigir. Ahora sí que si la dirección y la autoría es de la misma persona, bueno, pues la idea nos va a quedar más que clara. Sin embargo, si tenemos otras direcciones, podemos ver que va a cambiar la idea y nosotros debemos intuir, que era la palabra que utilizamos en el video, nosotros debemos intuir lo que nos quiere decir en sí el autor o el director con su obra. Decía Vika, a mí me estaba diciendo, me estaba connotando en cierta parte el matrimonio. Decía Nancy, a mí me estaba connotando una parte de muerte, una cuestión astral incluso. Entonces, cada quien va a intuir lo que le está diciendo. Si bien nosotros notamos en la obra, no hay como mayor diálogo ni entrelace de la historia, que es precisamente las de las características del teatro absurdo, que no va a haber una secuencia lógica de inicio, desarrollo, clímax, desenlace, porque el momento del clímax no lo vemos como tal ahí reflejado como este fue el momento de mayor tensión, porque a lo mejor a mí me causó tensión cada vez que se secretean. Entonces, eso va a depender y va a ser diferente en cada caso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es analizar este otro ejemplo y necesito escuchar sus comentarios. Así que, por favor, pongamos mucha atención. Voy a compartirles mi pantalla y les pido de favor que me avisen si por medio del chat cuando ya le estén visualizando, de favor, por medio del chat me digan ya se ve, ya se conectó, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero que me notifiquen, por favor, por medio del chat si ya ven mi pantalla. Gracias, gracias Emiliano, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver esta otra visión que tenemos de la misma obra, pero dirigida por alguien más, ¿sí? Es exactamente la misma obra, son exactamente los mismos diálogos. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué necesito que observemos? Que pongamos atención en toda la parte de la significación y la interpretación de cada personaje, porque ahí es donde van a estar las variaciones precisamente. También, de favor, que pongamos atención a los diálogos porque no está subtitulado, ¿sí? Pero está en inglés, no hay como mucho pierde para entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Les pido de favor que pongamos atención. Horas. When did we three last meet? Let us not speak. Yes. What do you think of a little change?
Yes? How do you find Flo? She seems much the same. Oh! Has she not been told? Holding hands. That way. Dreaming of love. Flo? Yes. How do you think Rue is looking? One season at all in this light. Good universe, May we not speak of the old days? Of what came after? Shall we old ends in the old way? I can feel the rain. Ok, entonces vamos ahora sí a comentarlo. ¿Cómo ven esta segunda representación en comparación de la primera? ¿Qué nos pareció? ¿Los escucho? Pues creo que esta versión es más como en burla, porque ahora los personajes tienen más personalidad, ya no se siente esa, bueno, para mí ya no se siente que no son humanos, ahora sí se sienten como personas con las que puedes interactuar. Y pues sí, creo que más que nada la diferencia es que el ambiente tampoco se siente tan pesado, por así decirlo, y los personajes son como que más amigables, más risueños, así yo lo podría diferenciar. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué opino de esta representación en comparación de la anterior? ¿Los escucho? Necesito su opinión, chicos, si no, no avanzamos.
Pues, o sea, yo creo que, bueno, o sea, a mi parecer, creo que estuvo más relajado esta segunda representación, pues porque te ríes más, te da más gracia, pero la primera siento que fue como también, o sea, no sé, creo que eran diferentes emociones o sentimientos al momento de ver la representación, pero creo que me gustó más la segunda, por, por, por como la comedia que traían. Ok. Entonces, vamos a ir cerrando esto, porque al parecer no estamos nada participativos, nomás estoy platicando con Nancy y con Vika y no tengo a más alumnos. Entonces, bueno, ahí les va. Precisamente es lo que les comentaba, son el mismo guión, exactamente dicen las mismas líneas. Sin embargo, como bien lo comentan sus compañeras, unos están hechos para hacerte reír y los otros están hechos para crearte esa tensión. Nosotros vemos que sí siguen influyendo los factores de iluminación, vemos que así como inició esta obra, acabó con los tres personajes tomados de la mano y saliendo hacia el otro lado, tal cual como entraron. Entonces vemos que sí están influyendo esas mismas acciones que se están repitiendo, que la persona que dice el secreto es una persona que se encuentra a la orilla y después se sienta en medio, se para y sale de escena después de su participación y se vuelve a repetir. Entonces vemos que las acciones van a ser en el mismo sentido. Sin embargo, esta misma obra va a reflejar dos visiones diferentes de autores, va a reflejar, perdón, de directores, va a reflejar tanto la visión de uno, que era el generar esa tensión, ese a lo mejor hasta mundo abstracto, donde las personas no tienen ni siquiera rostro, como lo fue en el primer video, o la versión de que lo quiso hacer cómico desde el momento en el que eligió hombres para que representaran mujeres, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos esa gran diferencia, que en realidad no se está teniendo como la misma perspectiva, incluso en sus vestuarios. Vemos que el vestuario de esta segunda obra es mucho menos formal que el de la primera y que no se están detectando o cuidando ciertos detalles que se cuidaron en la primera representación. En la primera se buscó que las mujeres usaran el mismo vestuario solo en diferente color. Sin embargo, esa es la única manera en la que las distinguimos, porque no vemos sus caras, no vemos sus expresiones, en realidad no vemos prácticamente, es una interpretación muy grande, sin embargo sí logran transmitirnos esa emoción y generarnos esa tensión. Entonces, en comparación de las características de una y otra, vamos a ver que sí, las dos son teatro absurdo, porque son exactamente la misma obra, pero una con una perspectiva un tanto cuanto cómica y la otra con una perspectiva en cuanto a la tensión y al misterio que quiere generar. Entonces, si vemos, aquí está tal cual este ejemplo. Entonces, para eso era el análisis de eso, para reafirmar las características. Vemos que nos decía Nancy, a lo mejor tienen un poquito más de personalidad. Bueno, en realidad yo no podría decir que sienten, que piensan, que están, a lo mejor cuáles serían sus reacciones, porque como las acciones son exactamente las mismas, a lo mejor lo único que las distingue es la manera en la que entraban y salían, cómo caminaban. En este segundo video vemos que cada uno tiene su manera particular de salir de escena cuando le toca, que incluso bromean de acuerdo a los pasos que dan o los marcan mucho en el piso, o sea, eso es lo que los va haciendo distintivos. Y en el video que tenemos que hacer nuestro análisis, vemos que no, que entran y salen sin ningún otro movimiento específico. Entonces, es precisamente esa parte la que quería como remarcar, que muchas ocasiones vamos a tener la misma obra, pero vamos a tener diferentes visiones. Y en el teatro del absurdo vemos que sí influye esa parte tanto de la iluminación como de la interpretación que le va a dar cada actor o actriz a su personaje. ¿La iluminación en qué sentido? Bueno, en que como están saliendo y entrando de escena, la parte más iluminada es nada más donde están las tres personas y para que cuando salgan de escena se note rápido la salida, ¿sí? Y que se note que la persona ya no está en esa salida. Entonces, sí está cumpliendo un factor importante en la iluminación, como se les comentaba en las características del teatro. De igual manera, también vemos que tanto
la parte de las secuencias son las mismas, se están teniendo las mismas secuencias para la parte de ir creando como ese entendimiento, ¿no? De, a ver, aquí entra tal personaje, aquí sale. Sale siempre después de que es quien dice el secreto. Esa es la persona que sale después. Entonces, si vemos, le ponemos un poquito más de atención al análisis, nos damos cuenta de eso. Entonces, si vemos que es el mismo ciclo, ¿sí? Entonces, este ejemplo fue más que nada para reafirmar lo que nosotros ya habíamos estudiado en nuestro primer ejemplo y contestando un poco a las dudas que se han generado respecto al llenado del cuadro. Les comento, a partir de la pregunta 4 es el análisis que se debe de hacer del video. Las primeras 3 son para resumir el tema, ¿sí? Ahí les puse también que si querían acudir a otra fuente, podían hacerlo. Solamente tenían que citarla en esa parte del recuadro. Si alguien quiere complementar su definición, si no, puede dejar tal cual la que ya hicimos en el video, ¿sí? Si alguien gusta las ligas para los PDFs de donde saqué la información, con muchísimo gusto se los puedo compartir para que si quieren seguir estudiando más a fondo el tema. Sin embargo, la parte elegida y la parte que les expuse, a mi parecer, es lo principal que debemos de conocer del teatro del absurdo. Entonces, bueno, ya para cerrar, quisiera escuchar si alguien más tiene alguna duda al respecto. En cuanto a los equipos del proyecto, también me di cuenta que hasta hoy terminaron de definirse y ya mandé mensajes para quienes faltaban de integrarse, ya todos están en un equipo. Ya revisé la lista, ya revisé a cada uno de los que conformaron, ¿sí? Entonces, nada más para hacerles la observación, ya están los equipos. La fecha para la entrega va a quedar para el sábado 6 de junio, ¿sí? Esa va a ser la fecha límite para la entrega de su proyecto, para que lo tomen en cuenta. Igual se los voy a escribir para que lo lean. Ahí va a quedar en una publicación aparte. Y les comento que la duración de su podcast y para que todos participen, va a tener que ser mínimo de unos 10 minutos, mínimo y máximo de 15. De 15 no se puede exceder, por favor, su audio, ¿sí? Entonces, si no hay alguna otra duda al respecto, ya ahora sí en general, de tema, de asignación de la semana o de proyecto, nada más queda de mi parte despedirme. Los escucho o los leo, quien guste, quien tenga alguna duda.